no sé. A mí me tocó más difícil que a ellos, ¿no? Bueno, yo trabajé en memoria histórica y los primeros textos que son de los casos emblemáticos, el primer libro de Trujillo, y realmente son textos hechos por investigadores, violentólogos. El gran sueño del violentólogo de trabajar en un grupo de memoria, una especie de comisión de la verdad, pero son textos que están escritos para académicos, para un mundo cerrado, y me parece muy loable lo que está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica de acudir a otro tipo de lenguajes que lleguen a otro tipo de públicos y que no estén solo cerrados en los espacios académicos. Y pues bienvenida la diversidad del lenguaje que permita hacerlo, pero también creo que lo que dice Cristian de no solo son, la crónica no solo se ajusta a hechos traumáticos, sino a otro tipo de emociones, no solo las vinculadas al trauma y a la memoria de la violencia en el país. Yo cogí el micrófono solo para hacer una anotación. Tuvimos una serie de charlas sobre literatura y memoria, ya que Cristian habla de la literatura que sirve para todo y que no sirve para nada. Así fueron las palabras. Tuvimos una charla, el año pasado hubo un ciclo sobre literatura y memoria que vinculó distintos géneros narrativos, cuento, novela, poesía, y al final una de crónica. A mí me llamó mucho la atención un escritor argentino que se llama Martín Coan, que asociaba, digamos, los momentos de la literatura en Argentina a contextos políticos y de avances judiciales, y decía, en un momento de emergencia de las madres, de los movimientos vinculados a pues, organizaciones vinculadas a la memoria, digamos, de las madres de Plaza de Mayo, los hijos en Argentina, que reclamaban justicia, verdad y reparación, y donde un estado de la justicia que no había avanzado sobre la verdad de los casos, la crónica irrumpía con mucha fuerza, y la literatura testimonial tenía mucho peso para decirle a la gente qué fue lo que pasó. Pero en un estado posterior donde se ha avanzado sobre qué fue lo que pasó, la literatura, hablo más del cuento y de la novela, que elabora ficción, cobra mucha importancia, porque ya la pregunta no es solo qué pasó, porque ya se sabe en buena medida, sino cómo fue que pasó lo que pasó. Y en la pregunta por el cómo pasó, en el recrear la atmósfera, la literatura tiene un llamado muy importante, y a esto respondía, digamos, Argentina. Hay muchos casos de gente que está haciendo ficción para recrear el ambiente, no un hecho concreto como tal, sino el ambiente de represión, de miedo, de zozobra, también de gente que le gustaba obedecer, que le encantaba obedecer en un régimen de dominación y evidencia. Hay gente que le encanta obedecer. Entonces, mostrar ese panorama amplio del contexto de represión que decían la gente del Cono Sur no ha terminado pese al paso de la dictadura. Pues me parecía valioso, pero yo creo que también la crónica, en este estado híbrido de no tenemos avances significativos en justicia en el país, tenemos una serie de violencia, tenemos una guerra irregular de múltiples silencios, ¿no? Donde lo que hay que historizar, como dice un historiador peruano, Ponciano del Pino, hay que acudir a la memoria del silencio. Ya se me olvidó. O sea, hay que historizar la memoria del silencio, algo así creo que es lo que dice. Digamos, es un país que vive, que pervive, no tanto en Bogotá, porque nosotros estamos metidos en Bogotá, en una zona específica de Bogotá, pero sí, bueno, en otras zonas de Bogotá vemos que hay memorias subterráneas, memorias que viven en los espacios privados, otras memorias que son ya estas asociadas a la violencia, que se viven casi en la intimidad y que están esperando los momentos o los contextos propios para poder enunciarse. Entonces tenemos un país complejo de guerras irregulares, y bueno, aquí la crónica todavía tiene vigencia. Lo que pasa es que, como apuntaban, no tiene espacio, no hay el espacio que podía tener, o la importancia de la crónica periodística que tenía, y el espacio que tenía a finales de los 80, a principios de los 90. Entonces voy a agregar algo que me queda un poco como reverberando de lo que se acaba de decir. Yo por momentos siento que hay como mucho pesimismo y mucho es el tema de no hay dónde publicar, no nos leen, no sé qué. Digamos que es una queja justa, pero también es una queja que se puede matizar de alguna forma.
los lectores, y digamos ustedes, bueno, ustedes están estudiando, se están preparando para ser periodistas y tampoco, digamos que el panorama, digamos, casi siempre es más complejo de lo que determinada visión les da. Los lectores por definición leen, o sea, es un animal rarísimo ese lector que no lee, es imposible. Hay espacios para publicar crónica, hay espacios, hay que ganárselos también, no cualquiera publica crónica. Me parece que hay más espacios para publicar crónica que buenos cronistas. Esa es una gran diferencia. Creo que si a mí me llega una crónica de 8 páginas, de 10 páginas, pero es una crónica a la que no le sobra una coma, yo voy a pelear ese espacio como editor para publicarla. Y estoy seguro que muchísimos editores son capaces de pelear ese espacio, porque realmente en la actividad uno se va dando cuenta que los buenos textos no son tan comunes, son bien escasos, el talento es escaso. Ese tema de que Colombia está lleno de talento, no, con calma, no está tan lleno de talento. Sí. Eso por ese lado. Sobre la crónica de Atlas el Chocuano, esa fue una crónica que yo escribí en el 2008. Y les voy a contar una anécdota de alrededor, un poco para que entiendan que uno siempre debe jugar a meter el gol y a intentar escribir crónicas y a ganarse ese espacio, y si lo juega de la manera más terca, pues, pero también, digamos, como jugándosela por la pasión de escribir, lo logra y rompe esos preconceptos que uno tiene de que no se publica crónica. Esa crónica yo la publiqué en la revista Carrusel. En ese momento estaba dirigida por Isabela Santo Domingo. Que Isabela Santo Domingo publicara una crónica en la revista Carrusel, pues era una locura. Sin embargo, con un trabajo previo, digamos, y mostrándole que los lectores sí leen, precisamente, me dio el espacio para publicar esa crónica. Esa crónica también tenía la condición de que era muy larga, para una revista de 24 páginas, tenía una extensión más o menos de 8 páginas. O sea, era la mitad de la revista, era la revista más portada más columnistas. O sea, ya se rompen dos bloqueos mentales que uno tiene. Uno, una revista frívola que publica una crónica. Dos, el tema del espacio. Tal. La crónica nació, fue porque un fotógrafo me pasó como un recorte chiquitico de prensa de una gente que por allá en la serranía del Baudó atravesaba la selva como con unas silletas, y en esas silletas cargaban personas y cargaban alimentos y cargaban electrodomésticos y tal, y entonces era como una especie de taxis, pues, selváticos, humanos. Pues obviamente el tema era muy llamativo, pero era muy difícil de saber si realmente todavía pasaba, porque el recorte llevaba yo no sé cuánto tiempo, y pues allá no hay teléfonos como para que uno llamara y confirmara. Total, para reservar uno. Total, bueno, con el fotógrafo nos pusimos a investigar, yo di con una amiga mía de Quibdó y me dijo, no, sí, eso todavía está pasando. Total, me fui para allá, fue una travesía, digamos, larga, porque tocaba coger lancha, después caminar otro rato, después volver a meterse por el río. Y finalmente, pues, llegamos allá a ese pedazo de selva donde estaban estos manes con sus silletas. Efectivamente cargaban a la gente como 4 horas, 5 horas de camino hasta llegar a un pueblo que se llamaba Piedepató. Digamos que esa básicamente era la historia. Obviamente cuando uno empieza a escribir y empieza a digerir, pues, la crónica, encuentra que las historias son otras, digamos. Es decir, hay una cosa que es evidente y hay otras cosas que están por debajo, ¿no? Es decir, por debajo está obviamente todo el tema del atraso, todo el tema del abandono, pero también todo el tema humano, también todo el tema de cómo esta gente se acostumbró a vivir durante décadas y décadas de la misma forma, y ahora el progreso también les parece una amenaza. Es decir, que meta una carretera por ahí para ellos también es, o sea, si bien es un tema prioritario, también implica que les cambie la vida. Es decir, a lo largo de la construcción de una historia uno se va encontrando que la misma historia le va botando cosas, y la misma reflexión también de uno y de los personajes pues terminan de configurarla. Eso básicamente fue el tema.
Yo no sé, yo no he escuchado una opinión que diga, no, es que la crónica no puede usar la ficción. Al contrario, muchos cronistas defienden la ficción, pero sigue siendo un género periodístico. Entonces, esa frontera es problemática, no sé, Julián. No, lo que pasa es que esa confusión si no puede existir. Es decir, la crónica tiene que estar apegada a la realidad. Puede usar herramientas de la literatura, de la ficción, puede usar la metáfora, puede usar toda esta cantidad de figuras literarias, puede adornarse, puede ser bella, puede ser fluida, pero jamás puede ser ficción. Entonces, digamos que ahí no puede, o sea, ni siquiera la duda, porque es que no es posible, estamos hablando de periodismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la crónica tiene que retratar pues una realidad y tiene que ser fiel a ella. De lo contrario, pues el cronista estaría faltando, digamos, a su deber, no estaría haciendo bien su oficio. ¿Qué tipos de relatos? Pues primero a Cristian, que lleva varios años en los talleres Renata de crónica, ¿qué tipo de relatos están interesando los jóvenes cronistas por narrar? Si hay unos temas, si se están obviando algunos otros temas. Y en general, ¿qué recomendaciones les podemos dar a los estudiantes, pues no solo para que escriban crónicas, sino para que se interesen por estos temas de conflicto? Si les podemos dar algunos tips o lo que usted decía que no quiere hacer una vez de la crónica, para que ellos se tomen en el trabajo de hacerlo. Entonces, nada, pues Cristian. Pues, lo sé. Lo único que sé es que la gente está un poco harta de la pornografía de la sangre, ¿no? O sea, están como hartos y ya no quieren hacer más de lo mismo. O sea, pueden volver a los años 80, pero quieren volver desde otro punto de vista distinto al sicariato. Quieren volver a sus memorias, porque también la memoria de ellos y la memoria de su mamá y la memoria del barrio, la memoria del pueblo, resulta siendo parte de la memoria grande de este país. Entonces, yo lo que les digo también a la gente del centro de memoria, no a ustedes, sino el centro de memoria ya, el distrital, que también hay memoria de gente viva. O sea, por favor, que no podemos hacer un culto a los muertos y solamente dedicarnos, que la idea es como ampliar un poco el concepto de memoria. Ellos quieren hacer un poco de esto. La idea es que es un espacio de ustedes. Ustedes, esta primera edición, que la editora está aquí presente, la profesora Alejandra, ustedes van a ser partícipes de estas nuevas narrativas, crónica, cómic, lo que quieran. Acá a la salida, en la puerta, hay un par de revistas, llévense cuantas quieran y distribúyanlas. La idea es que la tengan la mayoría de estudiantes. Y bueno, gracias a Juliana, Mauricio, a Cristian, a Daniel, porque hayan venido y por compartir con ustedes, y a ustedes los que aprovecharon este espacio. Muchas gracias. Traumáticos, sino otro tipo de emociones, no solo las vinculadas al trauma y a la memoria de la violencia en el país. Yo cogí el micrófono solo para hacer una anotación. Tuvimos una serie de charlas sobre literatura y memoria, ya que Cristian habla de la literatura que sirve para todo y que no sirve para nada. Así fueron las palabras. Tuvimos una charla, el año pasado hubo un ciclo sobre literatura y memoria que vinculó distintos géneros narrativos, cuento, novela, poesía, y al final una de crónica. A mí me llamó mucho la atención un escritor argentino que se llama Martín Coan, que asociaba, digamos, los momentos que lleguen a otro tipo de públicos y que no estén solo cerrados en los espacios académicos. Y pues bienvenida la diversidad del lenguaje que permita hacerlo, pero también creo que lo que dice Cristian de no solo son, la crónica no solo se ajusta a hechos. No sé. Para mí tocó más difícil que a ellos, ¿no? Bueno, yo trabajé en memoria histórica y los primeros textos que son de los casos emblemáticos, el primer libro de Trujillo, y realmente son textos hechos por investigadores, violentólogos. El gran sueño del violentólogo de trabajar en un grupo de memoria, una especie de comisión de la verdad, pero son textos que están escritos para académicos, para un mundo cerrado, y me parece muy loable lo que está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica de acudir a otro tipo de lenguajes que